Este evento nos convoca, como título lleva, creencias personales y deber del profesional en enfermería, los límites en la objeción de conciencia, un tema de gran relevancia ética para quienes forman en el ámbito de la salud. Buenas noches con todos, chicos. Es un placer para mí poder acompañarlos el día de hoy y poder conversar un poquito, ¿no? Acerca de este tema tan importante, ¿no? Las creencias personales y el deber, nuestro deber como enfermeros, ¿no? En el cuidado del paciente, ¿no? Gracias por el aprecio y por considerarme, darme esta oportunidad. Me siento muy feliz de estar con ustedes. Mi nombre es Madeley Isabel Pesinga Sánchez, laboro en el área, me dedico a trabajar en el área asistencial en el hospital Daniel Alcides Carrión, pertenezco al servicio de emergencias y brindo cuidados al paciente crítico. Sí, para continuar, reproduciremos lo que es un video hablando de la objeción de conciencia, que es un derecho poco conocido. Se dará 3 minutos para la reproducción de este video. ¿Se escucha bien? Disculpa, a ver, un ratito. A ver, dame un momento, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Camila Arango Vega y junto con Michael Segovia tenemos un momento antes de que inicie el video para una reflexión inicial. Así es. Antes de escuchar a nuestra ponente, también quisiéramos invitarlos a detenerse un momento y hacerse una pregunta que puede ser incómoda, pero que es precisamente el corazón del tema de hoy. Exacto. ¿Qué harías si tus creencias personales entran en conflicto con la vida de un paciente? Así es. Imagina que eres enfermero o enfermera. Tienes una convicción religiosa, moral o ética muy profunda. Y de repente se te pide realizar un procedimiento que va en contra de esa convicción, pero que el paciente necesita. ¿Cuál es tu deber? ¿Dónde está el límite? Esta tensión entre la conciencia personal y la responsabilidad profesional es lo que hoy vamos a explorar. No hay respuestas absolutas, pero sí hay principios éticos que nos orientan y de eso precisamente nos hablará nuestra experta invitada. Los invitamos a participar activamente con mente abierta y espíritu crítico. Este es un espacio seguro para reflexionar y aprender. En el chat estaremos dejando una pregunta para que puedan responder mientras se reproduce el video. ¿Han ustedes vivido alguna vez un dilema ético en su experiencia formativa? Pueden escribirlo en el chat y los vamos a estar leyendo. Bueno, pasaremos a lo que es la reproducción del video. Me confirman mis compañeros si se logró reproducir el audio bien, ok. Aborto, eutanasia, sedación controlada, modificación genética y experimentos con embriones son algunas prácticas en las que les piden a los profesionales de la salud que participen. Sin embargo, para muchos, hacerlo sería actuar contra sus creencias, sus valores, sus convicciones y, en resumen, contra lo que les dicta su conciencia. ¿Pero tienen posibilidad de negarse a colaborar en esas prácticas? ¿Pueden perder su trabajo si no participan en alguna de esas acciones? ¿Se puede sancionar legalmente a quien se niegue a colaborar en esos casos? Marcelo Bartolini, director de la organización Artículo 18, que promueve y defiende la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, explica en qué consiste la objeción de conciencia sanitaria. La objeción de conciencia sanitaria consiste en el rechazo a cumplir con un acto o conducta cuando el contenido o deberes que impone son contrarios a las normas éticas o a las convicciones del prestador de los servicios de salud. De acuerdo con Marcelo Bartolini, la importancia de la objeción de conciencia sanitaria
radica en que el personal de salud puede ejercer su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, como lo establece el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, asegura que la cláusula de objeción de conciencia es una solución que permite conciliar y coexistir los distintos derechos e intereses de una sociedad libre, democrática, multiétnica y pluricultural, como lo es la sociedad mexicana. Las personas que pueden ejercer la objeción de conciencia sanitaria son los médicos, las enfermeras, los técnicos, auxiliares y pasantes de medicina cuando el acto o conducta que se les solicita es contrario a las normas éticas o convicciones de estos prestadores de los servicios de salud. El artículo 24 constitucional y el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, así como otros ordenamientos legales y varios tratados internacionales suscritos por México, garantizan la libertad de conciencia frente a algunas prácticas médicas, lo que protege a todo profesional de la salud que se niegue a participar en prácticas contrarias a sus creencias. Marcelo Bartolini, abogado especialista y director de la organización Artículo 18, explica los pasos a seguir por el personal médico que no desee participar en prácticas contrarias a su conciencia. En el caso de que un médico o enfermera quiera ejercer la objeción de conciencia, lo que debe de hacer es primero excusarse con el usuario de los servicios y avisar de inmediato a su superior jerárquico para que este último reasigne al usuario con otro prestador de los servicios de salud que no sea objetor de conciencia dentro del mismo establecimiento. En caso de que no se pueda prestar el servicio de salud en dicho establecimiento, la obligación del prestador consiste en referirlo al establecimiento más cercano en donde le puedan brindar los servicios de manera oportuna y adecuada. Para Influyo, Sonia Domínguez Ramírez. Bueno, para continuar con lo que es la exposición, vamos a presentar quién es la ponente que nos acompaña el día de hoy. Que antes que nada tengan ustedes muy buenas noches con todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar. El día de hoy tenemos el honor de presentar y contar con la participación de la destacada profesional del área de salud, la magíster Madeleine Isabel Cusinca Sánchez. Ella es licenciada en enfermería por la Universidad Nacional del Callao, egresada en el año 2009, además que cuenta con especialidad en la unidad de cuidados intensivos de adultos y en el área de emergencia, ambas con título y registro. Asimismo, posee un grado de magíster en gerencia de salud y a lo largo de su formación ha complementado su preparación con diversas certificaciones que la respaldan en su desarrollo académico y profesional. Para continuar con la presentación, dejo con ustedes a mi compañero Dario. Muchas gracias, Diego. En cuanto a su experiencia laboral, la magíster Madeleine Isabel Cusinca Sánchez ha participado en intervenciones comunitarias en programas de promoción y prevención de la salud, especialmente en poblaciones vulnerables junto a socios en salud. Además, ha desarrollado una sólida trayectoria en el ámbito clínico, desempeñándose en instituciones como la Clínica San Gabriel en el área de UCI, la Clínica Bellavista y la Clínica Providencia, brindando atención asistencial, monitoreo continuo y soporte en procedimientos. Actualmente labora en el Hospital Nacional Alcides Carrión y en el Hospital Alberto Barton Thompson, donde brinda cuidados integrales a pacientes en diversas áreas, con énfasis en el manejo de pacientes críticos, atención en emergencias y en la unidad de cuidados intensivos. Se caracteriza por su compromiso, responsabilidad y capacidad para trabajar en equipo, destacando en la toma de decisiones en situaciones de presión, siempre enfocada en la calidad del cuidado, la seguridad del paciente y mejora continua de los servicios de salud. A continuación, dejamos con ustedes a la magíster Madeleine Isabel Cusinca Sánchez, quien nos compartirá su ponencia el día de hoy. Muchas gracias por la introducción y la bienvenida. Nos vamos a comenzar con una pequeña introducción, bueno, para ampliar un poquito más, ¿no? El profesional de enfermería
no llega a la práctica clínica como un agente neutro, ¿no? Llega con valores, creencias religiosas, llega con convicciones morales y experiencias de vida profundamente arraigadas que van a formar parte de la identidad de esa persona, porque recordemos que el profesional de enfermería de todas maneras es una persona, es un ser humano que siente y va a tener los mismos miedos que un paciente incluso, ¿no? El problema ético surge cuando esas creencias personales del profesional colisionan con el deber, ¿no? Con nuestro deber, nuestro rol como enfermeros, de brindar una atención integral, oportuna y continua en el paciente, ¿no? Esa atención es el núcleo del debate sobre la objeción de conciencia, ¿no? de la enfermería, donde nos hacemos algunas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde el profesional va a poder anteponer sus creencias personales con el deber de cuidar? ¿No? Si este derecho tiene límites, tenemos que saber eso, ¿no? ¿Y cuáles van a ser esos límites en el contexto peruano, ¿no? Nuestras leyes, nuestras normas, qué es lo que nos va a prohibir, ¿no? Esas creencias tenemos que tener en cuenta que no pueden estar por encima del deber, de nuestro deber como enfermero de cuidar a un paciente, ¿no? La objeción de conciencia es un derecho legítimo, sí, todas las personas tienen derecho a tener su objeción de conciencia, pero no va a ser absoluto, ¿no? Solo puede ejercerse dentro de algunos ciertos límites que ahora vamos a aprender y vamos a conversar un poquito, ¿no? Especialmente cuando está en riesgo la vida de un paciente, cuando está afectando su salud o cuando se compromete una atención oportuna en nuestro paciente, ¿no? Tenemos que hablar de dos cosas importantes aquí, ¿no? Tanto la libertad de conciencia del profesional como también el derecho del paciente a recibir una atención oportuna que no corra riesgo su vida, ¿no? En donde tenemos que entender que este equilibrio tiene que manejarse específicamente dentro de nuestras normas legales, ¿no? Nuestros códigos de ética que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida profesional y las realidades sociales que van a existir en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay equilibrio entre estas cosas, entre libertad de conciencia y el derecho del paciente, es cuando entramos en conflicto y en donde tiene que priorizar siempre la salud y la vida del paciente. ¿Podemos seguir la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, en definición, la objeción de conciencia es la resistencia que la conciencia personal opone a la ley o a un mandato de la autoridad, por considerar que sus propias convicciones impiden cumplirla, ¿no? Es un acto individual, autónomo y libre, que debe contar con una fundamentación sólida y ética, ¿no? No se trata de una negativa cualquiera, ¿no? Sino de una decisión que va a estar basada en la conciencia personal, o sea, en convicciones internas en las que una persona considera moralmente obligatorias, ¿no? Se dice que es un acto individual porque no va a ser un acto colectivo, no es que toda la institución se va a oponer a esa decisión, sino es una decisión propia del profesional, ¿no? Decide por él mismo, es autónoma, nos dice, porque es una decisión que no va a tener o no debe de tener influencia externa, ¿no? Sino debe ser propio del profesional y debe de ser libre porque no puede estar obligado por terceras personas, ¿no? Debe tener una fundamentación ética y sólida, ¿no? Es decir, tiene que tener razones coherentes, ¿no? No podemos, y tiene que estar justificable también desde el punto de vista, no puede ser que sea simplemente una preferencia o simplemente una incomodidad, que en ese momento no voy a realizar una atención porque no lo decido no hacerlo en ese momento, ¿no? Muy aparte de mis valores y mis creencias, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. El conflicto, ¿no? Es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Las creencias personales versus el deber profesional. En la enfermería, las creencias personales pueden provenir de convicciones religiosas, filosóficas o morales, ¿no? Sin embargo, la profesión tiene un mandato ético propio que no puede supeditarse a la voluntad individual del profesional cuando está en juego el bienestar del paciente. Van a existir siempre conflictos, ¿no? Lo que el profesional cree y lo que su trabajo le exige. Pero tenemos que tener claro, chicos, ¿no? Ustedes que son el futuro de la profesión,
que el deber profesional no puede quedarse subordinado a las creencias personales cuando la salud o cuando el bienestar del paciente están en riesgo, ¿no? Nuestra prioridad siempre va a ser su bienestar, su vida, su salud, ¿no? La responsabilidad principal siempre va a ser nuestro paciente y no nuestras creencias o nuestras opiniones al respecto, ¿no? Vamos a hablar del código de ética. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué dice el Código de Ética de nuestro Colegio de Enfermeros, ¿no? El Código de Ética y Ontología del Colegio de Enfermeros del Perú, según la resolución número 32209, CPCN del 2009, establece con claridad que ambas dimensiones deben coexistir de forma responsable. Y nos da dos artículos, ¿cierto? Nos dice, en el artículo 2 nos dice, el enfermero debe respetar los valores, usos, hábitos, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad, siempre que estos no pongan en riesgo su salud, considerando los principios bioéticos de autonomía, ¿no? ¿Qué quiere decir autonomía? Que el paciente tiene derecho a decidir sobre su salud. Tenemos que tener en cuenta, los principios bioéticos de autonomía que tenemos que tener nosotros como profesionales, que el paciente es un ser individual y único, ¿verdad? El principio bioético de justicia, que el trato que nosotros damos a nuestros pacientes debe ser equitativo para todos, tiene que ser igual, no podemos tratar a un paciente de una forma y a otro discriminarlo de repente por su razón social. No, nuestro cuidado tiene que ser justo y igual para todos, ¿no? Tenemos nuestro principio de beneficencia, en el cual consiste en siempre hacer el bien, ¿no? Buscar lo mejor, lo más favorable para nuestro paciente, y nuestro principio importante de no maleficencia, que consiste en no causar daño, ¿no? a nuestro paciente, ¿no? Entonces, este artículo es importante porque nos va a decir cómo el profesional de enfermería tiene que respetar la diversidad cultural, ¿no? La integridad y las decisiones también que tiene el paciente, pero siempre dentro del límite en donde no pueda causar daño y se evite, pues, el riesgo de muerte en un paciente, ¿no? Siempre guiándonos de nuestros principios que son fundamentales, los principios bioéticos, ¿no? Y en el artículo 4 nos dice que es deber de la enfermera brindar atención eminentemente humana, oportuna, continua y segura, ¿no? Considerando la individualidad de la persona de quien se cuida, ¿no? Humana tiene que ser, se refiere a un cuidado, una atención que sea con calidad, con respeto, con empatía, ¿no? Tiene que ser oportuna, tiene que darse en el momento adecuado, no esperar que las cosas se empeoren para nuestro paciente para recién poder actuar nosotros como profesional. El paciente tiene derecho a una atención continua, no es nuestro deber asegurarnos la continuidad del tratamiento de nuestro paciente. No podemos dejar de lado su tratamiento por atender otra razón que es menos importante que lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Y una atención segura, tenemos que brindar una atención segura a nuestro paciente evitando riesgos. Por eso es que nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, en la administración de medicamentos, nuestros dosis correctos y muchas cosas más que tenemos que tener en cuenta cuando brindamos una atención a nuestro paciente, ¿no? Entonces, bueno, estos artículos dejan en claro que el deber profesional de cuidar no se suspende por las creencias del profesional, ¿no? Y que la atención al paciente es la prioridad ética de la enfermería peruana, ¿no? Podemos entender entonces que el rol de la enfermera no es solamente un rol técnico, ¿no? Sino también es humano en realidad, y que exige una atención integral, ¿no? Que garantice lo que es calidad, continuidad y respeto por el paciente, ¿verdad? Vamos a hablar de la objeción de conciencia como derecho y límite, ¿no? La objeción de conciencia se sustenta en la libertad de conciencia y religión, ¿no? Entendida como la capacidad del individuo de actuar conforme a sus condiciones morales. Sin embargo, en el ámbito sanitario,
Este derecho no es absoluto, ya que se encuentran los límites cuando entra en conflicto con el deber de proteger la vida y la salud del paciente, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos dicen, ¿no? Las personas tienen derecho de actuar según sus creencias, sí, es verdad, nosotros tenemos una identidad ya establecida desde que llegamos ya a ser profesionales, ¿no? Pero en la salud, en nuestra carrera, ¿no? Ese derecho se va a limitar cuando puede afectar la vida de un paciente o el bienestar también de un paciente, ¿no? Eso debe ser nuestra prioridad siempre. Por ejemplo, ¿no? Hemos visto nosotros que hay algunas creencias religiosas que no aprueban la transfusión sanguínea, y podemos tener algún profesional, puede ser un profesional de enfermería, que tiene esa base, ¿no? Para él no aprueba, o para ella no aprueba la transfusión de sangre, pero le toca trabajar de repente en un área crítica en ese momento, ¿no? Está en el servicio de emergencia, supongamos, y ingresa un paciente con una hemorragia interna, está nuestro paciente con hemoglobina de 3, está en shock hipovolémico, está con apoyo vasopresor y requiere urgentemente una transfusión sanguínea. Entonces, a pesar de los vasopresores y de los fluidos, la presión aumenta, el shock no mejora, necesitamos transfundir inmediatamente. Así yo tenga mis creencias o mi forma de pensar esté en contra, yo tengo que actuar en favor del paciente y tengo que priorizar su vida. Así que no podríamos negarnos, ¿no? Porque la vida del paciente está en peligro, ¿no? Y es una muerte segura, ¿no? En él, si no actuamos de la mejor manera. Entre la autonomía personal y el deber de cuidar, ¿no? El marco normativo peruano reconoce la objeción de conciencia como expresión de la libertad individual. No obstante, la Ley General de Salud establece que no puede invocarse cuando implique riesgos para terceros, ¿no? En esa misma línea, el Tribunal Constitucional sostiene que no se trata de un derecho absoluto, mientras que el Código de Ética del Colegio de Enfermeros del Perú enfatiza el deber de garantizar una atención continua, oportuna y segura. Aunque la objeción de conciencia es un derecho reconocido en el Perú, ¿no? Tenemos derecho, no puede ejercerse si va a afectar la atención del paciente, eso ya lo tenemos que tener claro, ¿no? Porque el deber profesional y la protección de la salud es nuestra prioridad como enfermeros, ¿no? Otro ejemplo que podríamos tener aquí es, por ejemplo, cuando dentro de mis valores, mi formación ética, ¿no? De repente de casa, mis valores morales, me impiden aceptar, ¿no? el aborto, por ejemplo, ¿no? Ha sucedido, hay casos, ¿no? En los que está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Siempre te va a priorizar por la vida materna, en el caso de que uno de los dos tenga que ser elegido, por ejemplo, pues en una paciente que esté con una eclampsia, ¿no? Y que a pesar del tratamiento pautado que se le brinde, no hay mejora. Entonces, normalmente pues se llega a una situación en la que se tiene que practicar el aborto terapéutico, ¿no? Para salvaguardar la vida de la madre. Entonces, en esa decisión, yo como enfermero tengo que administrar algunos medicamentos que son indicados, ¿no? Para poder realizar el procedimiento. Y no puedo oponerme a ello porque va en contra de la vida de mi paciente, ¿no? Y es una decisión ya tomada por muchos especialistas, en el cual yo tengo que participar de la forma más favorable para el paciente, dejando de lado mis creencias personales y mis valores, ¿no? Los límites de la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no es un derecho ilimitado, ¿no? Tanto el Tribunal Constitucional Peruano como la Ley General de Salud establecen condiciones que el profesional debe cumplir para ejercerla válidamente, ¿no? La objeción de conciencia sí puede ser ejecutada en qué momentos, cuando existe tiempo para comunicarla al superior antes de una atención, ¿no?
¿Qué quiere decir esto, no? El profesional tiene que informar que tiene una objeción de conciencia, ¿no?, establecida, ya sea por sus valores morales, ¿no?, por sus creencias o valores religiosos, pero lo tiene que hacer anticipadamente, ¿no? No puede improvisar mientras está en la emergencia o durante el procedimiento, un procedimiento importante que se esté dando en el paciente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento podría ser de repente cuando entramos al servicio y estamos recibiendo el reporte de enfermería y ya más o menos escuchando lo que está aconteciendo con nuestro paciente podemos llegar o podemos predecir algunos procedimientos que se van a realizar? Entonces ya podríamos nosotros decir, ¿no?, comunicarnos con nuestro jefe inmediato, nuestro superior, de que yo tengo una objeción con este procedimiento, ¿no?, y quiero usar mi derecho de objeción de conciencia, pero siempre con tiempo para que no pueda afectarse la salud ni la vida del paciente, ¿no? ¿En qué otro caso sí podemos ejercer nuestro derecho? Cuando el profesional se declara objetor al asumir el cargo, no en el momento de la atención, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Desde el inicio del trabajo, antes de ser de repente contratado, yo puedo conversar con mi jefe y decirle, por ejemplo, que yo, por mis valores, mis creencias religiosas, no son tales, ¿no? Y tenemos que decirlo desde el inicio para que nuestro superior lo tenga en cuenta, ¿no? Y no en el momento dado, en el momento en el que estamos ahí ante la emergencia, para poder no tomar por sorpresa, ¿no?, a otras personas. Y podemos recibir ayuda también, porque somos varios profesionales de repente en el mismo turno y otra persona podría cubrir, ¿no?, esa atención. ¿En qué otros momentos sí podemos ejercer nuestro derecho de objeción de conciencia? Es cuando existe otro profesional disponible, ¿no?, que pueda garantizar la atención, ¿no? Es más o menos lo que les dije hace un momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay más colegas que sí pueden realizarlo y no se va a limitar la atención del paciente, sino va a tener continuidad y no va a correr en riesgo su vida, ¿no? Otro profesional nos puede cubrir, ¿no? Y en otro momento en el que también podemos ejercer nuestro derecho, que es cuando el fundamento es genuino, es individual, es constante y no discriminatorio, ¿no? El fundamento tiene que ser serio, tiene que ser coherente, tiene que estar basado en convicciones reales, ¿no? Tiene que ser propia, no impuesta por otras personas, tampoco puede ser cambiante, no puede ser que hoy día creo, no creo o no estoy de acuerdo con el aborto terapéutico, pero el otro día sí, o de repente a conveniencia, hoy día no, estoy de repente cansada y no quiero participar de este procedimiento y digo, miento, ¿no? Y digo, no creo o está en contra de mis valores. Entonces, esas cosas no pueden darse, ¿no? Si tenemos valores marcados, ¿no?, y creencias, tenemos que tienen que ser continuos, no pueden ser cambiantes, ¿no? Y tampoco pueden ser, pues, discriminatorios, ¿no? No solamente dirigidos hacia un grupo de pacientes y hacia otro, ¿no? Tiene que ser justo para todos, ¿no? ¿En qué momento la objeción de conciencia no puede ser ejecutada, ¿no? Primero, cuando la vida o la salud del paciente está en riesgo inmediato, ¿no?, en una emergencia, ¿no? El paciente está en peligro, ¿no? Acá la prioridad siempre va a ser salvar su vida, evitar un daño grave, ¿no?, evitar que el paciente pueda complicarse. Entonces tenemos que actuar, el profesional tiene que actuar sin demora, tiene que dejar de lado sus creencias personales y tiene que actuar en favor del paciente, ¿no? ¿En qué otro momento no se puede ejercer este derecho? Cuando implica abandono del paciente sin asegurar la continuidad asistencial, ¿no? Entonces es cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que está muy mal en ese momento y necesita una atención en la cual yo me opongo por mis creencias y mis valores. No puedo dejar a mi paciente abandonado. Si hay otra persona que me cubra en ese momento, yo tengo que cumplir mi labor como enfermero, dejando de lado mis creencias, mis valores, ¿no? Con tal de salvar la vida del paciente. Otro momento en el que no se puede ejecutar, no se puede ejercer, la objeción de conciencia, es cuando se ejerce de forma institucional o colectiva, es decir,
el, el derecho a objeción de conciencia es personal, no es institucional, no es colectivo. No se puede decir que en este hospital no se transfunde sangre o en este hospital no se practica tal procedimiento, porque la objeción de conciencia es una decisión propia e individual. No, tampoco puedes decir todo mi equipo de guardia está en contra de la transfusión sanguínea, no, porque siempre tiene que haber una persona, ¿no?, que pueda cumplir y que pueda asegurar la continuidad y el bienestar del paciente. Y bueno, otra razón en la que no se puede ejecutar el derecho, nuestro derecho a objeción de conciencia, es cuando se convierte en una práctica habitual o sistemática para evitar funciones, ¿no? La objeción de conciencia no es una excusa para evitar el trabajo, ¿no?, o funciones de forma repetitiva. Ay, qué flojera, pues transfundir sangre, ¿no? No podemos llegar, no podemos hacer eso, sería en contra de nuestros principios, ¿no? No se puede usar de una manera frecuente, también sin justificación. No es una forma de escapar de mis funciones o de mis labores, ¿no? Al contrario, si hay una objeción de conciencia, tiene que estar muy bien fundamentado, tiene que estar basado en hechos reales y muy adheridos al profesional, ¿no? Muy bien, seguimos. Situaciones más frecuentes en el contexto peruano. Bueno, en el Perú, el conflicto entre creencias personales y el deber profesional se presenta principalmente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Los escenarios más debatidos van a ser la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto terapéutico, la anticoncepción quirúrgica y anticoncepción de emergencia, por ejemplo, ¿no? Los procedimientos de reproducción asistida también, los casos de eutanasia o la limitación del esfuerzo terapéutico, ¿no? Un aspecto especialmente crítico en Perú es la realidad de las zonas rurales y de alta vulnerabilidad social, en donde con frecuencia existe un único profesional de salud disponible, ¿no? No tenemos un solo médico, una sola enfermera. En estos contextos, el ejercicio de la objeción de conciencia sin garantizar una derivación efectiva puede traducirse en una barrera de acceso real a la atención de salud, afectando especialmente a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la realidad de nuestro sistema de salud pues es limitada, ¿no? A veces tenemos en las zonas más alejadas o más rurales del Perú, tenemos un solo profesional en cada puesto, ¿no? Entonces, es difícil poder encontrar otra persona, otro profesional que lo reemplace para poder realizar un procedimiento, ¿no? O brindar un cuidado en el que el profesional a cargo no esté de acuerdo, quiera ejercer su derecho de objeción de conciencia, ¿no? Si no existe otra persona que pueda cubrir, no hay forma de ejercer el derecho de objeción de conciencia, ¿no? El paciente, porque el paciente se quedaría sin atención, ¿no? Se bloquearían los servicios de salud y el derecho de salud del paciente, ¿no? O en todo caso la atención se podría retrasar y podría quedar en peligro la vida de nuestro paciente, ¿no? ¿A quién afecta más esto? Bueno, pues a las personas, a las mujeres en las situaciones vulnerables, sobre todo a las personas que viven en zonas más alejadas, más rurales del país, ¿no? Y a los pacientes pues que están sin posibilidad de un traslado oportuno, un traslado rápido. Normalmente es en las zonas más rurales, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias del mal ejercicio de la objeción de conciencia? Siguiente diapositiva, por favor, para que puedan verlo también. Gracias. Cuando la objeción de conciencia se ejerce fuera de sus límites, las consecuencias son graves tanto para el paciente como para el propio profesional. ¿En qué situaciones van a ser para el paciente, por ejemplo, ¿no? Cuando dice la vulneración del derecho a la salud y a la atención oportuna, cuando se produce, ¿no?, una vulneración del derecho a la salud y la atención oportuna, ¿no? Es decir, cuando se aplica mal la objeción de conciencia, ¿no? El paciente podría no recibir una atención que se requiere a tiempo, ¿no? Se está vulnerando su derecho, ¿no? Y podría significar un retraso en su atención médica, afectar su derecho como paciente, ¿no? Y podría incumplirse el deber, ¿no?, del profesional. ¿En qué otro momento se ve la consecuencia en el paciente? Bueno,
no correr riesgo su vida, especialmente en las zonas con escasez de profesionales, como las zonas más rurales, ¿no? No hay reemplazo de profesional, hay un solo profesional por cada puesto, ¿no? La atención no se va a poder realizar, ¿no? Se pone en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿En qué otro momento cuando hay discriminación indirecta en el acceso a servicios legalmente reconocidos, ¿no? Aunque no sea intencional, ¿no? La objeción puede ser signo de desigualdad, ¿no? Algunas personas que van a recibir sí atención y otras no, ¿no? Se va a limitar el acceso a los servicios de salud en algunos pacientes y va a afectar especialmente en los lugares, en las zonas más rurales, más vulnerables, ¿no? Entonces, podemos decir aquí que las consecuencias del mal ejercicio de la objeción de conciencia para el paciente puede causar violación a su derecho a la salud, ¿no? Y riesgo a su vida, ¿no? Y también se va a violar lo que es la igualdad en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Va a haber una desigualdad claramente marcada. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias para el profesional, ¿no? Existir angustia moral, el conflicto interno no resuelto genera sufrimiento emocional, ¿no? Esto va a ocurrir cuando el profesional empieza a tener un conflicto entre lo que cree y lo que debe de hacer, ¿no? Va a generar eso mucho estrés, culpa, sufrimiento, ¿no? Sentimientos de culpa sobre todo en el profesional, ¿no? Puede producir también el síndrome de burnout y riesgo de abandono del puesto de trabajo, ¿no? El estrés constante puede llegar a conllevar desgaste en el profesional, ¿no? Implicando cansancio emocional y físico también, ¿no? Desmotivación, e incluso va a haber ganas de querer renunciar al trabajo, y eso todo eso a causa del estrés que va a producir estos sentimientos de culpa o de conflicto que va a tener entre lo que cree y lo que debe hacer, ¿no? Otra consecuencia importante en el profesional va a ser las posibles sanciones disciplinarias que pueden conllevar por abandono, ¿no? de nuestro deber principal, que es el cuidar, ¿no? Si el profesional no cumple con ese deber tan importante, puede tener consecuencias legales, ¿no? Puede haber denuncias, ¿no? ¿Y en qué situaciones van a ocurrir estas? Cuando se abandona al paciente, cuando no se garantiza una atención principal, ¿no? Una atención de importancia, o cuando se incumplen las normas éticas o institucionales también, ¿no? Entonces, estos conflictos entre las creencias personales y el deber profesional no solamente van a afectar al paciente, ¿no? Sino también afectan a nosotros como profesionales, ¿no? Nos generan estrés emocional, desgaste laboral, ¿no? Y sanciones que nos pueden traer consecuencias a la larga en nuestra vida profesional. Para terminar, tenemos una reflexión final. Las creencias personales forman parte del profesional de enfermería, pero no deben anteponerse al deber de cuidar. La objeción de conciencia es un derecho, pero tiene límites, cuando está en riesgo la vida y la salud del paciente. Por ello, el actor profesional debe basarse en la ética, la responsabilidad y el compromiso del cuidado, ¿no? El profesional de enfermería es una persona con creencias, valores y convicciones personales que ya están adheridas, ¿no? Como parte de su identidad. La objeción de conciencia es un derecho legítimo, pero no absoluto, ¿sí? Solo se va a ejercer dentro de los límites establecidos en los cuales no se involucre la salud ni la vida de nuestros pacientes, ¿no? Debemos de tener en cuenta que estas creencias no pueden estar por encima de nuestro deber como enfermeros, que es el cuidar y buscar el bienestar de nuestro paciente. Recordemos siempre que la práctica de enfermería debe basarse en tres aspectos muy importantes, ¿no? La ética profesional, la responsabilidad y nuestro compromiso al cuidado, ¿no? Que es nuestro eje, nuestra mayor función, ¿no? Lo que debemos hacer con mucho amor, cuidar a nuestros pacientes, ¿no? El equilibrio entre las creencias personales y el deber profesional va a definir la verdadera vocación del enfermero, donde la vida y la dignidad del paciente siempre son la prioridad. Recuerden eso, jóvenes, ustedes son
el futuro de nuestra profesión y tenemos que tener siempre claro que por sobre todas las cosas el cuidado y buscar el bienestar de nuestro paciente. El paciente siempre va a ser nuestra prioridad en todo momento. Muchas gracias por su atención. Gracias, Magíster Madeleine Kusinga. Ha sido una conferencia realmente enriquecedora. Le agradecemos profundamente por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Y bueno, más que nada ahorita vamos a abrir este espacio de reflexión para poder hacerle unas preguntas al público y puedan responderlo de manera, bueno, puedan responderlo a través del chat para que puedan intervenir. Así que, bueno, más que nada la primera pregunta sería, ¿creen que las creencias personales deben influir en el cuidado de enfermería? Ahí pueden dejar su respuesta en el chat, lo vamos a estar leyendo. Asimismo, nuestra segunda pregunta puede ser, ¿consideras importante que la afección de conciencia enfermería? Los vamos a estar leyendo, pueden ir también preguntándole a la magíster. Así que vamos a esperar un momento para que puedan hacer sus preguntas también. Bueno, al parecer están respondiendo y bueno, nuestro público, Gabriel Arango, dice, pienso que nuestras creencias personales no deberían influir en el cuidado del paciente. Cada persona tiene sus propios valores y decisiones y nosotros debemos respetarlos. Nuestro rol es brindar una atención de calidad sin juzgar ni imponer lo que pensamos, siempre priorizando el bienestar del paciente. También Lucía Pérez nos dice, sí, la objeción de conciencia es importante, pero debe tener límites para no perjudicar la atención del paciente. Aquí también Lisbeth Saavedra nos dice, buenas noches, mi pregunta es, ¿cómo puede el enfermero respetar sus creencias sin perjudicar al paciente? Esta es una pregunta más que nada a nuestra ponente, nuestra magíster Madeleine Kusinga. Claro. Es que nosotros tenemos derecho, ¿no?, a poder ejercer nuestra objeción de conciencia, pero hay límites, o sea, vamos a poder respetar nuestras creencias siempre y cuando se respete la vida del paciente. ¿En qué momentos? En las que otro profesional pueda cubrir esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, llega a un hospital un paciente, yo tengo una creencia muy marcada, pero hay otro profesional que me pueda cubrir, entonces se va a continuar la atención en el paciente, no va a haber ninguna violación a su derecho de atención, ni a su derecho a continuidad de la atención, ¿no? Entonces sí se podría, pero teniendo en claro los límites y las formas de poder hacer valer nuestro derecho de objeción de conciencia. Ok, muchas gracias. Bueno, alguien también nos dice, ¿qué debería hacer un enfermero si sus creencias chocan con su trabajo? Bueno, primero tienes que priorizar la vida del paciente, ¿no? Siempre va a ser ese tu mayor eje, ¿no?, en el cual va a partir todo. No podemos ir en contra de la salud de nuestro paciente ni la vida. Eso es lo más importante, nuestra razón de ser es el cuidado y buscar el bienestar de nuestro paciente. Nuestras creencias van a quedar siempre en segundo plano. Tenemos que dejarlas de lado si la vida de nuestro paciente corre peligro. También aquí tenemos una gran pregunta, dice,
Si soy licenciada en enfermería y tengo un paciente con cáncer terminal en etapa 4 que es menor de edad y este quiere optar por la ortotanasia, sin embargo sus padres quieren optar por la distanasia, ¿qué puedo hacer como profesional tomando en cuenta mis principios éticos como profesional? Bueno, la eutanasia no está permitida en el Perú, empezando por ahí, ¿no? Entonces, en aspectos legales no podría darse, ¿no? Pero con respecto, pues, a brindar, a no alargar el sufrimiento del paciente, eso va a ser, bueno, yo tampoco creo en que sea bueno, ¿no? Porque tenemos que salvaguardar siempre el bienestar del paciente como un ser integral, ¿no? Tenemos que verlo de una forma global, no solamente su salud, sino también su bienestar emocional, ¿no? del paciente. Pero hay aspectos éticos en los que no vamos a poder intervenir mucho. Estamos bastante limitados en eso. Ok, bueno, acá tenemos también otra pregunta que dice, ¿qué habilidades considera fundamentales para tomar decisiones éticas en situaciones difíciles? Habilidades, bueno, sobre todo valores, ¿no? Porque recuerden que también el salvaguardar la vida de un paciente va a ser un valor importante dentro de nosotros. No podemos desear o justificar nuestro actuar, ¿no? Sabiendo que puede ir en contra del bienestar de una persona, ¿no? Tenemos que respetar también su autonomía, ¿no? Y verlo como un ser integral importante, ¿no? Recuerden siempre que un paciente podría ser un familiar nuestro, ¿no? Yo particularmente he tenido a mi padre, ¿no? Ha sido un paciente crítico, entonces tal cual lo cuidaron a él, yo quisiera cuidar a mis pacientes, ¿no? Porque todo es recíproco en nuestra vida. En algún momento nos toca ser profesionales, en algún momento nos toca ser familiares, en algún momento nos toca ser pacientes. Entonces tenemos que tener en cuenta que cada paciente que cuidamos podría ser nuestra familia, podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Hay que tener calidad humana, hay que cuidar con amor, con empatía. Esos son los valores más rescatables para poder brindar un cuidado de calidad y poder sentirnos bien con nosotros mismos. También es importante eso, ¿no? Ok, otra pregunta dice, ¿puede la objeción de conciencia generar conflictos dentro del equipo de trabajo? Claro, podría generar conflictos, porque imagínense que tengas un paciente en el que sea muy pesado, ¿no? Porque hay que transfundir muchos paquetes regulares, entonces tú de repente por tus creencias religiosas no estás de acuerdo, quieres presentar, ¿no? Quieres hacer respetar tu derecho como objeción de conciencia, y ese cargo, ese trabajo se le va a dar a otra persona. Obviamente puede producir conflictos dentro de grupo, de trabajo, pero hay que saber sobrellevar las cosas, hay que tratar de ser equitativos, ¿no? De repente buscar soluciones, no tanto buscar conflictos, ¿no? Si de repente mi compañero no puede asumir esa labor, yo lo asumo y de repente esa persona puede asumir otras funciones, ¿no? O puede ayudarme de otra forma. Pero sí podría generar, claro, conflictos dentro del grupo de trabajo, ¿no? Eso está, de todas maneras podría pasar, ¿no? Ok, y bueno, aquí como última pregunta de Elvisadera nos dice, buenas noches, ¿hasta qué punto un enfermero puede negarse a realizar un procedimiento por sus creencias personales? Hasta el punto en el que tu paciente no corra riesgo en su vida, ni se esté violando o se esté violentando su derecho como paciente, el derecho de la atención, el derecho
de la continuidad del tratamiento. Mientras no se rompa nada que afecte a tu paciente en su derecho global, ¿no? Tú puedes negarte a hacer un procedimiento, pero en cuanto estás rompiendo algo, ¿no? En lo que concierne al derecho del paciente, no puedes hacer valer tu derecho, ¿no? Por eso les decía, la objeción de conciencia es un derecho, sí, pero tiene límites. Podrías no ejercerlo siempre y cuando no arriesgues a tu paciente, pero si ya viene el riesgo del paciente, de su vida o de su derecho como paciente, ¿no? O sea, derecho a atención, entonces no se puede, está prohibido prácticamente para nosotros poder ejercer nuestro derecho de objeción de conciencia, porque nos puede llevar a complicaciones, ¿no? Como los temas sobre todo legales que tenemos que tener en cuenta. Ahora hay mucha supervisión acerca de la atención del paciente, incluso antes de repente podría pasarse por alto, ¿no? Pero ahora está mucho más monitorizado, mucho más supervisado. Entonces esas cosas tienen que tenerse siempre claras, chicos, jóvenes, porque es importante también tener en cuenta los aspectos legales, ¿no? Así que mientras no se corra riesgo la vida de nuestro paciente, se puede ejercer el derecho. Ok, bueno, esa fue la última pregunta. Y más que nada, muchísimas gracias, Magister Kusinga, por sus respuestas tan completas y orientadoras. En nombre de todos los participantes y de parte también de nuestro grupo, le expresamos nuestra gratitud por responder las preguntas. Antes de continuar ya con el final, me gustaría hacerles recordar que se puedan colocar su asistencia. Ahí mis compañeros están mandando el link de asistencia. Para que continúen mis compañeros ahí. Muchas gracias chicos por la invitación, espero que les haya servido, que haya sido de su agrado y bueno, pues esperando que sean muy buenos profesionales, que puedan cubrir bien nuestra profesión, sacar adelante, sacar pecho por nuestra carrera, ¿no? Y brindar un cuidado de calidad siempre. Muchas gracias, doctora. Hemos llegado al final de este webinar y como agradecimiento de nuestro grupo quisiéramos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos aquellos que nos están acompañando esta noche. Bueno, para finalizar, queremos resaltar que ustedes como futuros profesionales de enfermería debemos actuar siempre con responsabilidad, ética y priorizando principalmente el bienestar del paciente que tenemos enfrente. Y bueno, también un agradecimiento inmenso a nuestra magíster, Medellín Kusinga Sánchez. Gracias por su participación, por ofrecernos desde su experiencia laboral compartir con nosotros acerca de este interesante tema. Gracias a ustedes, chicos. Muchos éxitos para todos. Muchas gracias, licenciada. Éxitos igualmente para usted y para todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Por último, se estará enviando a todos los participantes un link de satisfacción, si podrían ser tan amables en responderlo.